Buen día a todos. Esta es la segunda parte del capítulo número 3 del borrador de la nueva Constitución. Bueno, haciendo como un pequeño resumen de lo que habíamos pasado en el encuentro anterior, hablamos sobre lo que es el Estado regional y vimos cómo va a ser la administración en cuanto a puestos de autoridades en lo que es las regiones autónomas, las comunas autónomas y también los territorios especiales. Y ya pudimos ver de que, bueno, de que las regiones van a estar gobernadas por el gobernador regional y que esta a su vez va a tener un consejo que va a ser la asamblea regional, que van a ser los asambleístas quienes van a regular que el gobierno regional pueda ejercer de manera adecuada. Y a su vez también dentro de las comunas autónomas va a estar a cargo del alcalde o la alcaldesa y este va a tener a su equipo de concejales que también van a, van a ver que la gestión municipal se esté dando de forma conforme a la ley. ¿Ya? Los gobiernos tienen que ser vinculantes con las personas, con la gente que está en el territorio, y también para poder ser autoridad tienen que tener una serie de requisitos, entre ellos el avecinamiento comprobado para poder estar en, en el cargo. Bueno, el día de hoy vamos a pasar a la segunda parte de lo que es este capítulo, que es bastante largo y que tiene que ver con todo lo que son el sistema tributario y, bueno, los fondos, ingresos y distribución de estos recursos a los estados regionales, que es lo que propone este borrador. Bueno, partimos con lo que tiene que ver con los tributos, en la cual indica que todas las personas y entidades deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, las tasas y las contribuciones que autorice la ley. El sistema tributario se funda en los principios de igualdad, progresividad, solidaridad y justicia material, el cual en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El sistema tributario tendrá dentro de sus objetivos la reducción de las desigualdades y la pobreza. Los tributos y los beneficios tributarios se crean, modifican o suprimen por ley, salvo las excepciones que establezca esta Constitución. El ejercicio de la potestad tributaria admite la creación de tributos que respondan principalmente a fines distintos de la recaudación, debiendo tener en consideración límites tales como la necesidad, la razonabilidad y la transparencia. Esos son los principios fundamentales que va a tener el sistema tributario para poder eh, distribuir las platas en las distintas regiones del país. Bueno, también se habla sobre la descentralización fiscal, que tiene que ver con que los gobiernos regionales y municipales gozan de autonomía financiera para el cumplimiento de sus funciones dentro del marco de esta Constitución y de las leyes. Con respecto a los fondos para los territorios especiales, la ley regulará la administración de un fondo para territorios especiales, cuyos recursos serán destinados exclusivamente para los fines que fueron creados. O sea, vale decir, para las necesidades, políticas públicas y programas que se hagan en estos territorios especiales de los que hablamos en la primera parte de este capítulo. Con respecto a los ingresos de las entidades territoriales, tendrán las siguientes fuentes de ingresos de estas entidades territoriales. Serán los recursos asignados por la Ley de Presupuestos del Estado, los impuestos en favor a la entidad territorial, la distribución de los impuestos establecida por la Ley de Presupuestos, las tasas y contribuciones, la distribución de los fondos solidarios,
la transferencia fiscal interterritorial, la administración y aprovechamiento de su patrimonio, las donaciones, herencias y legados que reciban conforme a la ley, y otras que determine la Constitución y la ley. Bueno, con respecto a la distribución de estos impuestos, estos ingresos fiscales generados por impuestos serán distribuidos por el Estado y las entidades territoriales en la forma establecida en la ley de presupuesto. Ya de esta manera, la distribución de todos estos recursos van a ser determinadas por la ley. Bueno, siguiendo con el capítulo en lo que tiene que ver con todo esto, esta distribución de los recursos y cómo van a ser los principios también de autonomía y suficiencias que tengan las regiones y la comunidad autónoma, es que se habla de los siguientes elementos que se nombran en los artículos que vienen a continuación. Principio de autonomía y suficiencia. La autonomía financiera de las entidades territoriales implica la facultad de ordenar, gestionar sus finanzas públicas en el marco de la Constitución y de las leyes, en beneficio de sus habitantes, bajo los criterios de responsabilidad y sostenibilidad financiera. Con respecto a los principios de coordinación, la actividad financiera de las entidades territoriales se realizará coordinadamente entre ellas, el Estado y las autoridades competentes, las cuales deberán cooperar y colaborar entre sí y evitar la duplicidad e interferencia de funciones, velando en todo momento por la satisfacción del interés general. También se habla de lo que es la solidaridad interterritorial, en la cual el Estado y las entidades territoriales deben contribuir a la corrección de las desigualdades que existan entre ellas. La ley establecerá fondos de compensación para las entidades territoriales con una menor capacidad fiscal, para que de esta manera la desigualdad disminuya, ¿cierto? El organismo competente sobre la base de criterios objetivos sugerirá al legislador los recursos que deberán ser integrados a estos fondos. ¿Mm? A su vez, los estados regionales tienen que tener sostenibilidad ambiental y es deber del Estado y de las entidades territoriales en el ámbito de sus competencias financieras establecer una política permanente de desarrollo sostenible y también armónico con la naturaleza. Eso es muy importante. Con respecto a la responsabilidad fiscal, las entidades territoriales, sus representantes y sus autoridades que incumplan con sus obligaciones en materia financiera deberán asumir en parte que les sea imputable las responsabilidades de tal incumplimiento que se deriven con arreglo a la Constitución y las leyes. Por lo tanto, todas las entidades territoriales tienen que tener una responsabilidad fiscal en cuanto a lo que es su actuar. Con respecto a la eficiencia económica, el principio de eficiencia económica implica que las entidades territoriales tendrán el deber de usar sus recursos en forma económicamente razonable, óptima y eficaz en beneficio de sus habitantes y en función con los objetivos que la Constitución y las leyes le impongan. Finalmente, con respecto a la transparencia tributaria, anualmente las autoridades competentes publicarán los ingresos afectos a impuestos y las cargas tributarias estatales, regionales y comunales, así como los beneficios tributarios, subsidios, subvenciones o bonificaciones de fomento a la actividad empresarial, incluyendo personas naturales y jurídicas. También deberá estimarse anualmente la ley de presupuestos y publicarse el costo de estos beneficios fiscales. Esto es muy importante porque esta ley va a determinar que la información que se haga con respecto a todos los usos de recursos deberá ser publicada y también de conocimiento público de todas las personas
que estamos dentro de la región o de la comuna. Siguiendo adelante con el capítulo, en el artículo número 26 habla sobre los mecanismos de participación en las entidades territoriales, en la cual las entidades territoriales deberán promover, fomentar y garantizar los mecanismos de participación en las políticas públicas, planes y programas que se implementen en cada nivel territorial, en los casos que esta Constitución, ley y los estatutos regionales señalan. Con respecto a los servicios públicos, es deber del Estado proveer de servicios públicos universales y de calidad a todas las personas que habiten en su territorio, los cuales contarán con un financiamiento suficiente. El Estado planificará, coordinará de manera intersectorial la provisión, prestación y cobertura de estos servicios, bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad y pertinencia territorial. Esto es muy importante, ya que nos aseguran de que van a haber los recursos suficientes para poder acceder a todos los servicios públicos sin distinción territorial. Va a tener, por eso que se habla sobre principios de generalidad, uniformidad, regularidad y pertinencia territorial. ¿Mm? Con respecto a la administración pública, los órganos de la administración tienen por objeto satisfacer las necesidades de las personas y de las comunidades. La administración pública ejecutará políticas públicas, planes y programas y proveerá o garantizará, en su caso, la prestación de servicios públicos en forma continua y permanente. Esta administración pública se somete en su organización y funcionamiento a los principios de juridicidad, publicidad, celeridad, objetividad, participación, control, jerarquía, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, buen trato, primacía del interés general y los demás principios que la Constitución y la ley determinan. Cualquier persona que siente o hubiere sido vulnerada en sus derechos por la administración pública podrá reclamar ante las instancias administrativas y jurisdiccionales que establezcan esta Constitución y la ley. Con respecto al empleo público, la administración pública desarrolla sus funciones propias a través de funcionarias y funcionarios públicos. El ingreso a estas funciones se realizará mediante un sistema abierto, transparente, imparcial, ágil y que privilegie el mérito, la especialidad e idoneidad para el cargo, observando en todo momento criterios objetivos y predeterminados. El desarrollo y evaluación de desempeño y cese de funciones deberá respetar su carácter técnico y profesional. La ley regulará las bases de la carrera funcionaria, permitiendo la movilidad de los funcionarios dentro de toda la administración pública y la capacitación funcionaria, teniendo en cuenta la pertinencia territorial y cultural del lugar en el que se presta el servicio. Esto es muy importante. Las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente, civil o parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y de segundo de afinidad inclusive, no podrán ser nombrados en cargos de administración pública respecto a las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo del Estado al que postulan. Se exceptúan los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre el ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera. Así, se asegura que todas aquellas personas que postulen a cargos públicos lo hagan por méritos y sean evaluados y aceptados por sus méritos y no por algún favor o algún lazo
familiaridad, por ejemplo, que pueda haber con otros miembros de cargo público. Siguiendo adelante con el capítulo, se habla sobre lo que es la modernización del Estado. Es deber del Estado definir mecanismos de modernización de sus procesos y organización, ajustando su funcionamiento a las condiciones sociales, ambientales y culturales de cada localidad. El Estado deberá destinar recursos para que sus órganos adopten las medidas que resulten necesarias para la incorporación de avances tecnológicos, innovación y el mejor uso de los recursos que permitan optimizar la provisión de bienes y servicios públicos. El Estado deberá fomentar los mecanismos de participación, la relación con las personas y promover la gestión eficiente y moderna, acorde a las necesidades de las personas y de las comunidades. Así nos aseguramos que, sin importar la región o la comuna donde nos encontremos, el Estado deberá garantizar de que todas las innovaciones, modernizaciones y avances tecnológicos puedan llegar a todas las personas. Con respecto al ordenamiento territorial, el Estado y las entidades territoriales tienen el deber de ordenar y planificar el territorio nacional. Para eso utilizarán unidades de ordenación que consideren las cuencas hidrográficas. Este deber tendrá como fin asegurar una adecuada localización de los asentamientos y las actividades productivas que permitan tanto un manejo responsable de los ecosistemas como de las actividades humanas, con criterios de equidad y justicia territorial para el bienestar intergeneracional. El ordenamiento y planificación de los territorios será vinculante en las materias que la ley determine y realiza de manera coordinada, integrada y enfocada en el interés público, considerando procesos participativos en sus diferentes etapas. Los planes de ordenamiento y planificación contemplarán los impactos de uso de suelos que causen la disponibilidad y la calidad de aguas. Estos podrán definir áreas de protección ambiental o cultural. El capítulo termina hablando sobre el Cuerpo de Bomberos de Chile, en la cual indica que el Cuerpo de Bomberos de Chile es una institución perteneciente al sistema de protección civil, cuyo objeto es atender las emergencias causadas por la naturaleza o por el ser humano, sin perjuicio de las competencias específicas que tengan otros organismos públicos y o privados. Será deber del Estado dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos operacionales, capacitación y equipos, como también otorgar la cobertura médica a su personal por accidentes o enfermedades contraídas por actos de servicio. La ley regulará el régimen de financiamiento y prestaciones sociales en épocas de vejez e invalidez. Los cuerpos de bomberos de Chile se sujetarán en todas sus actuaciones a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas. Y con esto termina lo que es el capítulo número 3, que tiene que ver con el Estado regional y todo lo que va a ser el nombramiento de autoridades dentro del Estado y de las comunas autónomas, de las regiones autónomas, y también la distribución de lo que son los recursos en, en todo lo que es el territorio. ¿Ya? Es bastante extenso el capítulo, quizás algunos puntos no son muy fáciles de entender, pero tiene que ver con que esta constitución, este borrador propone que Chile se pueda distribuir de manera regional y que, por supuesto, ninguna comuna o ninguna región quede más desprotegida que otra, sino que todas puedan tener acceso a la misma innovación, modernización, tecnologías y recursos para que así la desigualdad
vaya disminuyendo y podamos todos tener acceso a todos los beneficios estatales por medio de todos los impuestos que cada uno paga y, y que tienen que destinarse en tener servicios públicos de calidad. El siguiente capítulo, que es el número 4, habla sobre los derechos fundamentales. Así que en el siguiente video vamos a tratar sobre este capítulo, que es muy importante porque habla sobre todos los derechos fundamentales que nos asegura esta nueva constitución. Espero que este capítulo haya sido informativo para ustedes, que haya disipado algunas dudas que tenían que ver con el Estado regional. Y bueno, cualquier consulta, pregunta, algo que no les haya parecido muy claro, pueden dejar sus comentarios en la parte de comentarios o bien comunicarse de manera interna conmigo. De todas maneras, yo en la descripción del video les dejo el link para que ustedes puedan acceder tanto a la guía publicada por la página oficial de la Convención Constitucional y también al borrador publicado. Que tengan un muy buen día.